Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes acompañado por Alejandro Martínez Ujeda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa a César Pérez Vivas. César Pérez Vivas es un político de dilatada trayectoria, un conocedor de la política venezolana, de las instituciones, que está candidateado en las primarias de la oposición. Sí, y con César Pérez Vivas pues hablaremos precisamente sobre un poco las últimas circunstancias de las primarias y un poco sus propuestas también con el tema de los venezolanos que han emigrado, ya en una cantidad superior casi a los 8 millones de personas en el mundo. Bienvenido César, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Chomi. Un placer estar contigo y con Alejandro Martínez Ubieda, amigos de muchos años. Y para mí es un placer encontrarme virtualmente con ustedes en este diálogo de la mañana de hoy. Pues igualmente para nosotros. César, ¿cuál es tu propuesta en estas primarias? ¿Y qué diferencia tus propuestas de las otras que hay en las otras candidaturas? ¿Cuál es el elemento distintivo que tú presentas para el elector? Hay varios elementos distintivos, Alejandro y Chomi, que tienen que ver con lo programático, con lo conceptual, y que tiene que ver también con la conducción política necesaria para los tiempos presentes y para los desafíos del futuro. He presentado mi candidatura porque estoy absolutamente convencido de que estamos frente a una situación que amerita no solo la salida de Maduro del poder, sino el cambio del modelo político y del modelo económico. Y además, atender una emergencia, una tragedia humanitaria en paralelo. Y eso va a requerir de una capacidad política para articular a la sociedad, para unificar a la sociedad. Entonces yo ofrezco una postura de centro, una postura firme, democrática, pero moderada en el sentido de abrirle cauce al ejercicio pleno de los derechos humanos en Venezuela, al resto de la democracia, al cambio del modelo de economía estatista, mafiosa, que hoy en día tenemos a una economía productiva, pero entendiendo que tenemos que sustituir un modelo ya de 23 años caracterizado por el autoritarismo, por el control absoluto del poder y de la sociedad y por una corrupción que ha carcomido la esencia de la sociedad venezolana. Entonces mi propuesta es programática, pero también es política en el sentido de la mejor conducción que podamos hacer para que el país tenga confianza en una conducción auténticamente democrática que no ha tenido una postura de doblez frente al régimen, pero que tampoco está en la idea de crear un clima de violencia, sino de buscar una transición en paz, una transición que nos conduzca a la democracia y al bienestar de la sociedad venezolana. César, parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Proseguir, por un lado, proseguir sin cambios, dado que la inhabilitación es ilegal, y seguir pues insistiendo en esa candidatura, o buscar mecanismos para generar acuerdos sobre una candidatura alterna. En caso de que los desarrollos de la situación actual exijan el llegar a un acuerdo, ¿cuál crees que sería la fecha límite para ello y cuál es tu visión sobre este tema en particular? Bueno, yo he dicho reiteradamente que las inhabilitaciones son un hecho arbitrario, contrario a derecho, y debo ratificarlo en este momento. En segundo lugar, debo ratificar también mi postura de respeto a las reglas del juego acordadas o establecidas para la convocatoria de las primarias. Ese reglamento ya tiene más de un año. Se autorizó deliberadamente que las personas inhabilitadas pudiesen participar porque la sociedad democrática, y en este caso la plataforma unitaria que dictó el reglamento, estaba plenamente consciente o estaba en la idea de que era posible resolver la ecuación de los inhabilitados en un proceso de negociación política que aún varios actores políticos guardan la expectativa o la esperanza de lograr con la cooperación de la comunidad internacional y con el sólido respaldo de la sociedad venezolana.
En consecuencia, la primera conclusión a la que debo arribar es que no es posible cambiar la regla del juego cuando ya estamos a pocos días de las primarias. Venir a introducir mecanismos de sustitución unilateralmente por alguno de nosotros no va a resultar un hecho saludable. Por lo tanto, este partido, para hablarlo en términos bolísticos, debe terminar con las reglas con las cuales comenzó. Y bueno, el día siguiente de la primaria examinaremos cuál es el resultado. Si la persona elegida está inhabilitada, esa persona adquiere la legitimidad para conducir un proceso en el cual seguramente desplegará acciones políticas, jurídicas, diplomáticas que le permitan hacer valer ese mandato ciudadano de representar a la sociedad democrática en las elecciones del 2024. Y si eso no fuera posible, esa misma persona deberá tener la suficiente madurez y el suficiente patriotismo para entender que lo fundamental es desplazar a Maduro del poder, y la oportunidad del 2024 no podemos desperdiciarla. Yo siempre he dicho que cara al 2024 lo fundamental es la unidad y la participación en el proceso electoral. Es decir, no podemos repetir la experiencia del 2018 cuando los actores políticos, entonces aspirantes a la candidatura presidencial, decidieron irse a la abstención porque en República Dominicana, en una mesa de negociación, no se resolvió la ecuación de la liberación de presos políticos y levantamiento de las inhabilitaciones. Y esto trajo como consecuencia dejarle el terreno libre a Nicolás Maduro. Yo digo que en esta unidad, la sociedad democrática venezolana, la oposición política venezolana, no le puede regalar el partido a Maduro, no puede perder por forfeit. Hay que ir a la lucha. Que sea Maduro el que se lleve el balón, pero no nosotros. Ahora, César, hay otro escenario que está rondando de manera constante sobre las primarias, que es la posibilidad de que de manera de nuevo arbitraria el Tribunal Supremo de Justicia o un tribunal menor, como ha pasado también en el pasado, digamos, acabe declare, anule la posibilidad de la realización de las primarias. ¿Cómo crees tú, cómo ves tú este escenario, esta perspectiva, esta posibilidad? Bueno, en Venezuela lo único seguro es la incertidumbre. Estamos frente a un territorio de la incertidumbre porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay garantías, los derechos nuestros establecidos en la Constitución no se cumplen, cuando el Estado debería estar facilitando el ejercicio del derecho que tenemos a presentar candidatos, a elegir los candidatos. Es más, la Constitución ordena que los partidos o las agrupaciones con fines políticos elijan democráticamente a sus candidatos. Ahorita que nosotros decidimos hacer una elección democrática y el régimen se ha lanzado con toda furia a implotar, a sabotear, a obstruir, a desprestigiar, a hostigar el proceso de elecciones primarias. Es decir, Maduro y su camarilla están abiertamente contra la Constitución, violentando principios fundamentales y no les importa. Tienen tal nivel de cinismo que lo expresa Maduro, Diosdado, Jorge Rodríguez. Eso es una camarilla que desafía y viola de manera directa la Constitución. Entonces, el riesgo siempre estará. Y nosotros vamos avanzando ya hacia el 22 de octubre con la plena disposición de concretar el acto electoral, pero no descarto que en algún momento le lancen una implosión definitiva al proceso, y eso obviamente nos obligará a reexaminar el escenario, pero en todo caso, insisto en lo que te dije en la anterior interrogante, y es: no le dejemos la cancha sola a Maduro. Tiene que haber de parte de nosotros suficiente inteligencia, desprendimiento y amor a Venezuela y a este pueblo que sufre de manera impresionante la tragedia del socialismo del siglo XXI para que nosotros tengamos la capacidad de hacerle frente electoralmente a esta dictadura inescrupulosa que comanda Nicolás Maduro. Mira, César, nos queda menos de un minuto, ¿no? ¿Qué le propones a los 7,3 millones de venezolanos que han emigrado del país? Casi ya 8 millones, creo que fue Que me den su confianza, que me otorguen su voto, que van a tener un presidente que se va a ocupar de esa diáspora. Aquellos que cuando el país recupere su normalidad, su democracia, su economía, muchos van a poder venir y van a tener oportunidad y van a tener un programa especial que ojalá podamos hacerlo, a tener un espacio para explicar el programa de la migración. Y aquellos que por
razón, porque no pueden, porque no quieren, porque ya sentaron raíces en otra parte, no quieran venir o no puedan regresar a Venezuela, también serán protegidos y serán reconocidos por el Estado venezolano como ciudadanos de esta nación. Tendrán en nosotros a una conducción del Estado que respetará plenamente sus derechos. Muchísimas gracias, César Pérez Vivas, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, César. Feliz día.